Bienvenidos a Punto Edu, un programa que hacemos con Laura Rodríguez desde hace ya algún tiempo con la idea de dar un aporte positivo, una mirada esperanzadora sobre una educación que todos hablan que está en crisis, pero que ciertamente tiene muchas personas que se ocupan y se ocupan mucho para ver cómo transformar esa educación y que sea útil para nuestros alumnos, que sea útil para nuestros hijos y que finalmente cumpla su función dentro de la sociedad. Hoy, particularmente, traemos una persona que esta preocupación la tiene muy fuertemente y con logros muy importantes. Sí, Carlos, como decías, es el caso de nuestro invitado de hoy, que es el doctor Horacio Ferreira. Él es doctor en educación y es realmente una personalidad comprometida con la educación. Se desempeña como académico, como investigador, y justamente uno de los ejes actuales en su trabajo de investigación tiene que ver con la escuela media. ¿Sí? Las transformaciones necesarias en esta escuela media que muchos, como vos decías, describen en crisis, pero que desde una mirada más optimista y más positiva de este ciclo de enseñanza, genera también muchas posibilidades para seguir trabajando con los adolescentes. Y en este tema, con un equipo de investigación con el que participó, hizo una presentación, su trabajo fue presentado ante la Academia Nacional de Educación, que instituye periódicamente, no lo hace de una manera muy secuencial, pero periódicamente un premio que es el Domingo Faustino Sarmiento, premio que en el año 2000, creo, Daniel Filmus ganó, sí, con un equipo. Bueno, en esta oportunidad fue el ganador de este premio, lo cual nos dice de la calidad del trabajo de investigación que realizaron, exactamente sobre la temática que acababa de mencionar. Sí, les contamos también que en este momento el doctor Ferreira se desempeña como subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa para el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y que también actúa como docente y como investigador para la Universidad Católica de Córdoba y también para la Universidad Católica en Entre Ríos. Así que su experiencia desde la tarea docente también es relevante, y más allá de que es autor de varias publicaciones y libros. Y bueno, esperamos que esta entrevista que vamos a compartir con el doctor Ferreira sea de su interés. Horacio, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo más novedoso que tenemos hoy para decir, bueno, has recibido el premio Domingo Faustino Sarmiento que da la Academia Nacional de Educación, que es un logro que es más que importante. A nosotros valoramos mucho lo que significa ese premio. ¿Cómo es que llegaste a este logro? Bueno, particularmente digo que siempre que uno tiene estas posibilidades a partir del estudio, a partir de la investigación, no es un producto personal, sino que fundamentalmente es social, ¿no? Tiene que ver con el esfuerzo que uno pone, pero también el espacio que han ocupado muchos maestros, muchos profesores en la formación de uno, como también los espacios que hoy uno comparte con nuestros propios alumnos. Creo que a partir de esta trama que uno va tejiendo como docente, te permite investigar, te permite construir, te permite mirar, en este caso la educación media, y compartirlos con un grupo de especialistas también, que acá viene lo interdisciplinario, ¿no? Porque este premio, aunque yo lo estuve coordinando, participamos 7 personas, especialistas en educación, cada uno con una especialidad diferente, en la cual nos sentábamos a discutir de manera presencial, pero la mayoría de todo el trabajo escrito que hemos desarrollado lo pudimos hacer a partir del uso de las nuevas tecnologías, porque en el equipo hay gente de Entre Ríos, gente de Buenos Aires y gente de Córdoba. Tuvimos nuestros encuentros personales, pero también el uso de las nuevas tecnologías nos permitió poder construir un discurso, el debate, participar en distintas conferencias, en distintos seminarios, que nos permitió en el año 2007 comenzar a pensar cómo debía ser la educación media y tratar de no quedar atrapados en los diagnósticos, que existen muchos, y tratar de comenzar a ver algunas propuestas alternativas, pero sin construirlas de la nada, sino revisando las distintas investigaciones desarrolladas en el país desde la década del 80 hasta la actualidad,
que nos permitió ver cómo algunas cuestiones fueron exitosas en algunos territorios provinciales y en algunas instituciones educativas, y cómo eso se podría llegar a generalizar en el tema de la educación media para el país. Bueno, este fue nuestro inicio, nuestro gran disparador, tratar de no quedar atrapado en el diagnóstico, sino irnos más allá del diagnóstico, construir un futuro, pero no cualquier futuro, sino un futuro posible. Fue que comenzamos a pensar en prácticas, comenzamos a revisar estudios de investigación. Acá sí puedo decir que toda mi formación doctoral yo la hice en educación media, o sea, 4 años me pasé investigando en qué pasaba en la educación media. Eso lo puse al servicio del equipo, y a partir de ahí el equipo también tiene experiencia en el tema de la enseñanza de la lengua, en la enseñanza de las nuevas tecnologías, en el trabajo de la vinculación con la educación, con el trabajo. Hay directivos de escuelas en el equipo trabajando, cosa que pudiéramos unir el campo académico-científico también con un campo de la práctica que es la institución educativa, ¿no? Bueno, así comenzamos a trabajar. Esto fue por allá por septiembre del año pasado. Comenzamos a pensar estas ideas y a construir esto que terminó la Academia premiando en el año 2008 con el premio Domingo Faustino Sarmiento, que nos trae una gran responsabilidad en el momento que transita nuestro país, de tener que pensar en alternativas para transformar la educación secundaria. Y aquí es como que tomamos 4 ejes fundamentales, ¿no?, en el tema del trabajo. El primero de esos ejes tiene que ver que para nosotros la calidad es una meta, y por lo tanto la calidad más que definirla, la intención fue describirla a partir del trabajo de cómo debe ser una educación media de calidad. Otra de las cuestiones que nos parecieron importante abordar es el currículum, pero no el currículum estructurado al cual muchas veces estuvimos acostumbrados a trabajar, sino como catalizador de esta realidad y un catalizador positivo para poder innovar dentro de la institución educativa. Y aquí aparecen los nuevos espacios, los nuevos tiempos, las nuevas asignaturas, el lugar que ocupan los jóvenes hoy dentro de la escuela secundaria. También vimos que para que esto sea posible es necesaria la autonomía de la institución educativa para poder construir y pensar proyectos en ciertos marcos generales que el Estado Nacional y los estados provinciales le marquen como intencionalidad de la política educativa para dar unidad al sistema y no dispersión como lo que hoy estamos teniendo. Y la última gran condición es colocar en el debate esa función orientadora de la escuela secundaria, ¿no? Esto de orientar no significa solo preparar para el trabajo o para la universidad, sino orientar proyectos de vida. Y bajo esta trilogía fuimos construyendo esta idea de escuela secundaria que le permita a los jóvenes comunicarse, que le permita a los jóvenes trabajar y también estudiar, pero fundamentalmente de esa condición de joven, no ver al alumno de la secundaria como un universitario, no ver al alumno de la secundaria como un alumno que trabaja o un alumno que ya tiene que estar trabajando, sino darle las herramientas para que él pueda construir su propio proyecto de vida. Bueno, a partir de estas 4 líneas de trabajo nos pusimos a pensar en cuáles eran los conceptos estelares que podían estar iluminando este diseño y esta propuesta, ¿no? Bueno, y así fue que comenzamos a trabajar la idea de inclusión. Y aquí recuperamos algo muy importante bajo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hoy los docentes y los alumnos quieren estar tanto afuera de la escuela en vez de adentro de la institución educativa? A partir de acá retomamos el concepto de inclusión, pero no solo del alumno, sino también del docente en las prácticas educativas, y a partir de ahí pensamos que también la escuela media tiene que tener un espacio para que los docentes nos sintamos de manera diferente en el trabajo cotidiano con nuestros alumnos y en ese vínculo con el conocimiento. Y aquí también nos pareció importante pensar otra cuestión de manera estelar, que hoy la relación no es solamente docente-alumno-contenido o conocimiento, sino que el contexto comienza a jugar un lugar muy importante y que en cada contexto uno puede comenzar a escribir un texto. Y esta frase que compartimos mucho con Mabel Singolani, una compañera que ha fallecido en el transcurso de que elaboramos el premio y la entrega, en la cual discutíamos mucho esto y qué importancia tiene pensar la escuela secundaria desde un marco general, pero que en cada contexto se va a escribir un texto determinado porque es lo que va a permitir ese medio, pero siempre teniendo esta mirada en orientar proyectos de vidas y no para marcar diferencias, sino para tratar que todos tengan un piso común de formación, todos tengan la posibilidad de formarse para el trabajo, todos tengan la posibilidad de formarse para la continuidad de estudios superiores y fundamentalmente comunicarnos en la sociedad en la cual hoy estamos viviendo. Otra de las premisas que nos parecieron importantes es
cómo proponer a partir de este trabajo la necesidad de recuperar la escucha. Yo creo que hoy en la escuela secundaria se perdió mucho este momento de escucha. Hoy los docentes no escuchamos, los docentes y los directivos por ahí no se escuchan, los alumnos entre sí no se escuchan. Es decir, lo que está faltando es diálogo. A partir de una pedagogía centrada fundamentalmente en el diálogo, y yo digo que cuando hablamos de diálogo también creo que es importante recuperar el diálogo socrático, de ahí irnos a un diálogo argumentativo dentro de la institución educativa para que realmente haya ciencia y no solamente hacer. Y ahí viene todo este vínculo que vamos tejiendo con el trabajo, donde la mayoría de las experiencias que revisamos de vinculación de la educación con el trabajo aluden mucho al tema de las pasantías como la alternativa, y nosotros creemos que la pasantía es una alternativa, pero que también hay otras, como por ejemplo los centros de actividades juveniles, centros en las instituciones educativas, las cooperativas y mutuales escolares que hoy aparecen en la ley a partir del artículo 90, como particular importancia para que los alumnos puedan aprender a trabajar trabajando en la institución educativa. Y esto tiene que ver con un contenido netamente educativo y no economicista, como muchas veces por ahí en algunas instituciones uno ve que el trabajo solamente se lo asocia a lo económico. Creo que este vínculo desde lo teórico tiene que estar, pero en la escuela el trabajo debe ser trabajo educativo para que el alumno pueda aprender haciendo conciencia y con conciencia, ¿no? Que creo que eso es lo que buscamos particularmente. Otra de las cuestiones que nos parecieron como muy relevantes en la institución educativa es no centrarnos solamente en los aprendizajes, en la trayectoria escolar de los estudiantes, sino comenzar a ver ese ambiente que posibilita procesos de enseñanza y aprendizaje favorables. Y esto comenzar a poner en evidencia las producciones de los alumnos, las producciones de los docentes, para que realmente la socialización del conocimiento actúe como motor para nuevos saberes. Esto también implica pensar tanto la escuela, no tanto desde el lugar, desde el que enseñar, sino esencialmente primero preguntarnos para qué queremos enseñar y a partir de ahí no caer en el utilitarismo, pero seleccionar contenidos claves, contenidos estelares a partir de los cuales poder abordar los saberes que hoy nosotros consideramos esenciales porque los alumnos no lo van a poder aprender en otro lugar. Y ahora, Horacio, una de las cosas que uno ve es la grave crisis de la que se habla siempre de la escuela media, ¿no? Como la crisis más importante tal vez del campo educativo. De todo se habla crisis, la educación está en un tiempo especial en eso, pero particularmente en la escuela media. Ahora te escucho sumamente entusiasmado cuando hablas de la escuela media. ¿Qué es lo que hace que ese entusiasmo no aparezca en todos los ámbitos donde se trabaja? Digamos, ¿por qué en las escuelas no se vive con pasión? ¿Por qué no es un desafío que nos llama al cambio, sino que como que nos aplasta, nos parece imposible, que hay como una melancolía sobre lo que la educación debería haber sido y no fue? Yo creo que con respecto a esto podríamos estar diciendo como dos cosas, ¿no? La primera es que hoy dentro de las instituciones educativas y fundamentalmente de la escuela media, que es la que más conozco, hay a veces muy buenas intenciones y buenas razones para hacer lo que hacemos, pero por ahí lo que está faltando es una buena gestión. Y creo que ahí viene un punto importante a pensar, que hoy, por ejemplo, la escuela media no se va a transformar porque cambiemos el currículum, sino que la estructura organizacional de la escuela tiene que ser diferente. Hoy cuando uno va y mira experiencias interesantes en escuelas medias es porque detrás hay una organización de la escuela de manera diferente. Así sea un aula organizada por las ciencias o espacios diferentes donde los alumnos pueden hacer cosas distintas a las tradicionales como tales. Otra de las cuestiones que creo que actúan como una barrera y que Juan Ignacio Pozo lo sintetiza muy bien en una frase que dice que hoy la escuela enseña contenidos del siglo XIX con profesores y maestros del siglo XX a alumnos del siglo XXI. Esta frase nos toca a quienes damos clase porque muchas veces quedamos atrapados en lógicas tradicionales, por decirlo de una manera, y no dándonos cuenta de qué es lo importante que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos para poder anclar en la realidad de ellos, para de ahí llevarlos a todos los conocimientos que nosotros queremos compartir con ellos. Creo que la escuela media hoy necesita dos cosas, que esto también está trabajado en el premio, tiene que ver con un cambio de actitud y fundamentalmente un cambio metodológico en la institución educativa. Creo que el resto, los docentes argentinos ponen mucho ímpetu en esto, ponemos mucho trabajo sostenido,
pero muchas veces nuestras actitudes siguen siendo de que la única nota que yo le pongo a mi alumno es la de la prueba escrita, no hay otra nota. Eso nos atrapa, que es lo viejo, y no nos deja ver lo nuevo en la construcción. Entonces acá hay una actitud que construir de manera diferente en torno a la evaluación como proceso y mejora. Por otro lado, el cambio metodológico. Hoy los alumnos no se pueden pasar 6 horas o 7 según cada una de las jurisdicciones, o 5, porque todo depende de dónde estudiemos hoy para ver la cantidad de horas que pasamos en las instituciones educativas. Siempre, como me dijo un alumno los otros días del siglo XXI, dice: profesor, hoy la escuela es como la planilla Excel, muchas filas y muchas columnas. Bueno. Y antes nosotros decíamos era nuca, ¿no? Siempre veíamos la nuca del otro, el de adelante. El chico posmoderno me la definió como la planilla Excel, ¿no? Creo que estos son nuevos códigos que ellos utilizan para definir, pero graficarnos claramente la realidad. Y otra cuestión que creo que nos tiene que llevar a pensar, que tampoco la escuela tipo McDonald's va a resolver la problemática educativa de la escuela media. Esto de que por ahí hoy se propone o se escucha algunas propuestas que tienen que ver con muchos espacios de opción. Yo considero que la escuela media tiene que empezar a trabajar la esencia y asignaturas que son nucleares, como la matemática, la lengua, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la educación artística. Son contenidos que no podemos estar negociando con una opción, porque acá caemos en una escuela netamente del mercado, y creo que hoy una escuela en situación, y en la situación por la cual está la educación argentina, a estos contenidos no los puede abandonar y los tenemos que trabajar mucho más, y no pasa porque un alumno arme tal o cual recorrido. Creo que lo interesante acá es cómo hacemos foco en estos aprendizajes prioritarios y básicos, que el alumno no va a poder aprender en otro lugar que no sea en la escuela, y cómo desde la escuela al resto de los aprendizajes los vemos como deseables, porque hoy queremos dar todo y yo creo que en definitiva no damos nada. Exacto. Ahora sí hay algo que me parece interesante en lo que vos planteas en esta propuesta y en estas ideas de necesidad de cambio, es el rol docente. Pero antes de meternos un poco en esto, ¿no? Digamos, ¿con qué docente contamos y cuál es el docente que necesitamos para esta nueva escuela media? Vamos a dejar un poco la entrevista para compartir con la gente que nos está viendo desde sus casas un segmento que tiene que ver justamente con eso, con personas que se dedican a la educación, que asumen este desafío de educar desde distintos roles. Y bueno, luego de este segmento retomamos la charla con Horacio. Bien, estamos en este bloque que dedicamos a presentar a aquellas personas que cumplen determinadas funciones, actividades dentro de la educación. En este caso estamos con Gabriela Ramos Montero. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cuál es tu función, la función que se destaca dentro de tu actividad? Bueno, yo en el colegio tengo 2 funciones. Digamos, por un lado estoy como docente de inglés y por otro lado como orientadora de los 9º años en particular. Ahí, este es el tema que nos interesa. Es una función que existe desde hace un tiempo, pero no desde siempre, y que cada vez toma más fuerza, es decir, la orientación, la tutoría, el acompañamiento de los alumnos. ¿En qué consiste esta función? ¿Qué es lo que haces? Bueno, básicamente acompañar a los chicos de 9º años en todo lo que surja y durante todo este año que compartimos juntos. Una de los objetivos primordiales es desarrollar un muy buen vínculo con ellos para darles lugar a que tomen confianza con uno y puedan acercarse y bueno, dar lugar a charlar de lo que surja, de cualquier dificultad o problemática. Otra de nuestras funciones es acompañar todo lo que tiene que ver con su rendimiento y seguirlos en lo académico, apuntalarlos en lo que necesiten. Se trabaja muchísimo con los papás de los chicos, especialmente con aquellos que presentan alguna dificultad. Ahí se trabaja de acuerdo con los papás. Se trabaja de acuerdo con los papás y muchas veces, que también enriquece muchísimo nuestra tarea, con los terapeutas, en el caso de haber algún tercero que esté trabajando con los chicos. Eso enriquece muchísimo nuestra tarea. Bueno, otra de las cosas muy importantes que hacemos durante el año es el proceso de orientación hacia el polimodal. Estamos hablando de los novenos. De los novenos. Están como terminando lo que antes era el EGB, pero ahora es el ciclo básico del secundario y están eligiendo modalidades. Exactamente, cerramos un ciclo y para eso, bueno, tenemos que elegir la modalidad. Y bueno, le dedicamos buena parte del año a Está bueno conocer. El compromiso, porque es decir, tenemos que elegir la modalidad. Estás comprometida con ellos. Involucrados, ciertamente. Sí. Sí. ¿Es fácil este proceso? ¿Es difícil? ¿Cómo lo ves? Provoca, sí, en los chicos mucha ansiedad, bastante angustia.
Pero bueno, a medida que nos vamos adentrando en el proceso, se tranquilizan y bueno, van conociendo, se van informando, van interactuando también con sus padres y con otros pares o alumnos que ya están en polimodal. Y bueno, esto los hace realmente sentirse más tranquilos, más seguros y tomar una decisión adecuada. Claro, entre las 5 modalidades que tiene el polimodal, ellos tienen que optar por una. Por una. Entre otras cosas, tienen que a lo mejor separarse de sus amigos. Sí, en la mayoría de los casos es así. También tenemos momentos o años en que las amistades influyen muchísimo y es muy difícil hacerlos optar por lo que realmente desean hacer o por su vocación, pero bueno, para eso estamos también, para hacer un trabajo de fondo y ver si es realmente lo que desean o si se dejaron tentar por las amistades. ¿Te gusta esta actividad que tenés? Sí, a mí me encanta, la verdad que hace muchos años que la desarrollo, tiene mucho que ver con mi esencia porque al ser licenciada en psicopedagogía siento que puedo aportar algo extra y me aporta mucho también a mí y me encanta trabajar con adolescentes. Con adolescentes, algunos huyen de los adolescentes. Sí, es verdad. A vos te encanta. Sí, me encanta. Son muy conflictivos y eso está muy bueno. Siempre surge algo nuevo, así que sí, es un desafío permanente. ¿Y te parece que tu formación es muy útil para esto? ¿Vos recomendarías que haya orientadores que se inclinen por esta formación? Sí, todo lo que es pedagógico, la verdad que forma, es una buena preparación que uno tiene y facilita muchísimo todo el resto de la tarea, enriquece y bueno, se logra una buena comunicación también con cualquier terapeuta que se nos presente. La verdad que sí, enriquece muchísimo. Por lo que vos decís, lo emocional, lo afectivo es muy importante. Por supuesto, esta siempre. Tarea. Para mí es primordial desarrollar un buen vínculo con los chicos y con sus padres y también con todo el equipo de docentes que nos acompaña, porque no es que el trabajo lo hacemos solos, sino que lo hacemos dentro de un equipo de novenos años, con todos sus docentes de las diferentes áreas y con todo un equipo también de preceptores del departamento de disciplina, dirección, etcétera. Así que es primordial, el afecto, el vínculo. Muy bien. Es básico. Bueno, te agradecemos, No, por favor, Gabriela. En este ciclo estamos intentando mostrar distintas funciones que se cumplen, en este caso el de orientación. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, continuamos en nuestra entrevista con el doctor Horacio Ferreira y antes de este bloque nosotros proponíamos avanzar un poco sobre el rol del docente en toda esta transformación y bueno, pensando en los cambios que justamente proponían desde el grupo de investigación con respecto a la actitud del docente, con respecto a las nuevas metodologías que son necesarias para generar esto que algunos definen como escuela nueva o esta escuela que necesita cambiar. ¿Qué pasa con el docente, que es el docente de siempre, el docente que, a pesar de que en las nuevas generaciones uno esperaría otro tipo de desempeño, se sigue desempeñando de la misma manera que generaciones anteriores y cuando a veces cambios simples parecen muy complejos por esta resistencia al cambio que muchas veces tiene el grupo de docentes en una institución? Entonces, ¿cómo proponemos también este cambio para que parece un protagonista en esta nueva propuesta? Yo creo que lo primero que me viene a la reflexión cuando me estás planteando esto es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué hablar de una nueva escuela secundaria? Yo digo que la escuela secundaria es la que tenemos, es la que está haciendo en estos momentos, y que la escuela secundaria que hoy tiene la Argentina tiene que ser mejorada. Yo digo que a partir de esta perspectiva y teniendo un poco en cuenta la historia de las transformaciones educativas de nuestro país, en las cuales yo he podido indagar mucho en las décadas del 80 y la década del 90, que fueron las que más leí, aparte de haber leído particularmente y comprendido muchas veces y discutido sobre el tema de la historia de la escuela secundaria en la Argentina. A mí me parece que es muy importante en el hoy, en el aquí y en el ahora, en el cual estamos tratando de pensar alternativas para esta escuela, no olvidarnos de los que ya no están. Es decir, esto tiene que ver con aquellos que ya murieron y dejaron un legado que marca la historia de la escuela secundaria. Y yo te diría qué lugar ocupa hoy el Colegio de Mitre, qué lugar ocupa hoy la experiencia de Carlos Saavedra Lamas, qué lugar ocupa hoy muchas experiencias en el país, algunas que se desarrollaron y otras no tanto, que no se pudieron concretar plenamente en el territorio nacional.
por decir algunas. Pero también tener en cuenta que las decisiones que nosotros tomemos hoy aquí, como dice Derrida, tienen que respetar y tener en cuenta a los que aún no nacieron. Porque todas las decisiones que hoy tomemos nosotros, a los frutos los vamos a ver a largo plazo. Y la educación tiene un proceso de transformación que no es inmediato, ya, no lo vamos a ver en el aquí, en el ahora, ya, inmediato, con la solución al instante. Y vos planteaste algo muy importante, el rol docente. Yo creo que hoy el docente, como lo dicen muchos documentos y muchos escritos, es la pieza fundamental para la transformación de la educación. No solo, porque hoy el docente no puede, y eso es algo que tenemos que aprender. Hoy el docente tiene que ver qué cosas él, desde su especificidad, puede abordar desde la institución educativa y qué cosas necesita hacerlo con otros. Y acá viene un cambio de actitud muy fuerte. Yo hoy en la escuela no puedo ser docente, psicólogo, asistente social, una serie de cuestiones que se me van teniendo como colaterales, pero tampoco puedo dejar de ver que muchos de mis alumnos necesitan de estos servicios. Entonces el trabajo interinstitucional comienza a ser una variable muy importante a desarrollar en el rol que uno cumple como docente en la tarea cotidiana. Por otro lado, creo que tu pregunta apuntaba a cómo el docente va a acrecentar sus competencias profesionales docentes para estos nuevos roles, estas nuevas funciones que tiene que adquirir la escuela media. Tendremos docentes tutores, tendremos coordinadores de curso, tendremos distintas alternativas. Vamos a tener horas institucionales, ¿cuántas? No, estoy tirando como ideas de las que hoy circulan en el debate educativo. Digo, este acrecentar competencias profesionales docentes no solamente hay que verlo desde alguien que viene externo a dejarle el saber instalado. Esta es una alternativa. Pero también hay una alternativa muy importante, que es comenzar a revisar mi propia práctica. Y acá viene esta idea de revisar lo que yo hago, revisar mis secuencias didácticas, comenzar a ver cómo una secuencia en un contexto me dio un resultado y cómo en otro me dio totalmente el resultado opuesto a lo que yo buscaba. Acá tiene que ver este entrecruzamiento en que la práctica educativa es multidimensional, que cada vez que uno la aborda, la tiene que abordar en una determinada situación, y para analizarla no hay una única verdad, sino que tenemos que comenzar a utilizar la palabra y en vez de o. Muchas veces decimos, esto es piagetiano o vygotsquiano. ¿Por qué cuando uno no analizamos una práctica educativa no decimos, tiene elementos tanto de Piaget como de Vygotsky que me permiten interpretar lo que yo estuve haciendo? El I tiene que comenzar a circular en el escenario educativo, porque si no es como que estamos viendo como verdades absolutas que no están conectadas en un complejo social como es la práctica educativa hoy. Uno ve aparecer nuevas teorías, hay como una revolución en el campo educativo, ¿no? Y unas se van sucediendo a otras. Algunas parecen complementarse, otras parecen ser escuelas que tiran por la borda lo que otros propusieron. Aparecen escuelas que dicen, esta es la manera de enseñar utilizando estos criterios. Hay como una confusión en el docente también, que se encuentra con muchas teorías y no sabe qué hacer con eso, como si el aplicar determinadas técnicas estuviera pasado de moda o no correspondiera porque ahora hay que trabajar de esta otra manera, ¿no? Y al mismo tiempo hay experiencias que dicen, las incorpora un docente estas teorías de una manera teórica, las puede explicar, pero cuando va a la práctica en el aula muchas veces repite aquella manera con la que le enseñaron a él. En el aula vuelve sobre lo seguro, digamos, lo que sabe y que tiene más certeza que esto era la forma de enseñar. ¿Cómo romper con esto, digamos, dos temas diversos, ¿no? Uno, parecería que las teorías se pelean entre ellas y no se complementan, y como que hay que tener escuelas determinadas de este tipo o de este tipo, y la gente dice cuál será la correcta, y está en esa discusión. Y por otro lado, cuando hay que bajar a la práctica, esta distancia entre lo que pienso y lo que hago, ¿no? Yo acá siempre utilizo algo que es aristotélico, ¿no? Yo creo que en mi aprender a ser docente todos los días, utilizo la palabra praxis con X, ¿no? O sea, creo que hacer reflexivo en el cual voy vinculando los elementos teóricos para poder explicar mi práctica, me va ayudando de manera permanente a tener un anclaje entre lo teórico y lo práctico. Hoy es claro esto que usted plantea en el tema, en la distancia que hay a veces. Es muy fácil resolver las cuestiones desde el punto de vista teórico, pero al momento de querer llevar a la práctica esas teorías, quedo atrapado en modelos que me dan mayor seguridad, que comúnmente es en el cual yo he sido educado, replico exactamente ese mismo orden en el cual yo he sido educado como tal.
Creo que para romper esto hay que fundamentalmente apelar a que los docentes podamos aprender a narrar nuestras experiencias, y esto implica poder mirar no solamente descriptivamente, sino al lado de la descripción, poder comenzar a ver qué teoría me justifica lo que yo estuve haciendo con mis alumnos. Cuando uno logra esto, que es una tarea que uno como docente universitario, como docente de institutos de formación docente viene haciendo, ahí el docente se comienza a dar cuenta que las teorías solamente se utilizan para poder explicar la realidad. Y la realidad es una práctica compleja que a veces no tiene elementos de una única teoría, sino que hay elementos de distintas teorías que me ayudan a explicarla. Creo que corrernos de este lugar es muy importante, porque entonces ahí vemos a las teorías como soportes conceptuales que me ayudan a mí a explicar la práctica educativa. Y esto tiene que ver con una concepción que muchas veces nosotros fuimos formados en que sos piagetiano, o sos vygotsquiano, o sos de tal o cual autor, o sos de cual o tal línea de trabajo de escuela. Yo creo que lo interesante es comenzar a ver cómo en todas nuestras prácticas educativas, como prácticas sociales que son intencionadas, porque tienen una finalidad educativa, todos estos elementos teóricos me dan elementos para poder explicar lo que estoy haciendo y verme cuál distante estoy de aquella pregunta que aquel teórico se planteó en algún momento. Porque muchas veces también lo que ocurre es que el docente hace una adecuación del discurso de la teoría para poder querer explicar lo que él está haciendo, pero no es la teoría en sí. Exacto. Entonces creo que aquí también hay que tener una cuestión de control epistemológico, ¿no?, de lo que estamos haciendo con respecto a las teorías. Y para sumar a la reflexión, pues no tengo la respuesta, muchas veces nos subimos a muchas modas, yo digo, ¿no?, a mis alumnos. Sale tal modelo educativo y todo el mundo va hacia ese modelo, y nos falta la praxis con X. No reflexionamos sobre ese modelo, si realmente en mi contexto lo puedo aplicar. No es lo mismo una institución privada, con cierta trayectoria, con cierto público, que una escuela que tiene una comunidad con muchos niveles de pobreza, con marginalidad. O sea, ahí hay estrategias diferentes que se pueden utilizar, y podemos llegar también a que los alumnos puedan abordar los mismos contenidos, pero de otra manera. Y bueno, es el desafío que hoy tenemos en esto de construir el rol docente, en lo que nosotros en la cátedra vamos trabajando y vamos discutiendo, y también en el premio lo dejamos como instalado, esta idea de poder pensar en una buena escuela, y en una buena escuela que no es la peor ni es la mejor, sino que es la escuela que hoy nosotros tenemos, que tiene que tener una capacidad, que es la de poder evolucionar. Y yo creo que eso es una de las debilidades que hoy está teniendo la institución educativa. Está muy atrapada en lo estático, en que esto tiene que ser así, y nadie va a decir que tiene que ser de otra manera, y esto no le permite a la escuela poder evolucionar. Y lo voy a dar con un ejemplo breve para cerrar esta parte. Digamos, si yo me planteo con mis alumnos y veo que en mi escuela tengo un índice de repitencia de un 10%, plantearme como escuela al cabo de 5 años que ese índice baje un 3%. Y hacer proyectos, acciones, estrategias, trabajo en la institución para que la repitencia no sea uno de los problemas que me está marcando la trayectoria escolar de un determinado grado, curso o de un determinado ciclo en la institución. Yo no sé qué nos pasa, porque soy docente, que muchas veces quedamos atrapados en la lógica de naturalizar todo lo que ocurre en la institución educativa, y no nos animamos a desnaturalizar ciertas cuestiones que están ocurriendo, pero no para buscar culpables, sino fundamentalmente para encontrarle soluciones a los problemas que acontecen en una escuela, que a veces no son los mismos que acontecen en otra. Esto tiene que ver con una perspectiva situada que también en el premio lo dejamos marcado, ¿no? Ahí en el tema educativo, como una ansiedad, digo, periodística probablemente, o de la misma sociedad, que está muy en contradicción con esto que planteabas hace un rato acerca de los tiempos en educación. A veces se precisan generaciones para que el cambio se vea. Sin embargo, se toman algunas medidas y a veces pasan unos pocos meses, y un resultado de un ingreso a una universidad hace que se evalúe el trabajo de un ministerio en el último año, lo cual es una medida que para los que trabajan en educación no sirve, pero que en la sociedad está presente y habla muy rápidamente de que hay que tener resultados para mostrar. Esto nos lleva un poquito, nos presiona un poco hacia acciones efectistas, es decir, hacia acciones que den números. Yo retengo más que otro, no importa cómo, no importa la calidad, o cosas de este tipo. No hay una presión social que hace que a veces se dejen de lado lo importante para hacer cosas que
hacen más ruido, por lo menos, y uno no ve lo que está pasando detrás, es decir, si es que algo está pasando. Sí, yo particularmente digo, cuando tocaste el tema del tiempo, digo qué importante darle tiempo a la escuela para enseñar. Hoy la escuela ingresa en la actividad académica y automáticamente por distintas actividades que van apareciendo colaterales, es como que el eje de la enseñanza se corre para poder atender lo que el mercado pide, por decirlo utilizando los términos que vos estuviste utilizando recién. Digo, particularmente creo que hay que darle tiempo a la escuela para que pueda enseñar, porque creo que esto es un tiempo necesario y también un espacio. Y acá viene que hoy hay distintos tiempos, distintos espacios que van demandando distintas cuestiones, donde la escuela hoy sufre una presión muy fuerte, ¿no? Por un lado la familia, que le está pidiendo a la escuela muchas cosas que ella no puede dar y se la está depositando en la institución educativa. Por otro lado, la escuela media está presionada también por el sector productivo, en la cual le pide que los alumnos salgan preparados con ciertas capacidades y ciertas habilidades del mundo social, del mundo productivo, que se la están demandando a la institución educativa también. Por otro lado, el mundo académico le dice, los alumnos no tienen capacidad para poder comprender un texto oral y escrito, acá hay una demanda, no pueden resolver problemas, también hay una presión. Y también, como vos lo dijiste recién, el Estado le demanda a la institución educativa mayor calidad en sus procesos y en sus resultados. Si a todo esto le sumamos que los medios de comunicación quieren resultados inmediatos, porque en la sociedad que vivimos todo tiene que ser ya, esto hace que la escuela se sienta hoy en crisis. Se sienta en crisis, se la perciba como crisis, en la que muchas veces, como directivos, como docentes, no sabemos ni tenemos el tiempo ni el espacio para poder debatir nuestros propios problemas. Estamos con lo inmediato, estamos con lo emergente y no podemos pensar lo esencial de la escuela, que es orientar los proyectos de nuestros jóvenes que hoy tenemos sentados frente nuestro y que no solamente los tenemos que tocar, sino que los tenemos que abrazar para darle sentido a su vida, porque nosotros los ayudamos, no le imponemos un proyecto de vida. Pero la escuela ayuda a orientar estos proyectos de vida en la tarea cotidiana. Hoy, a esta altura del año en el cual estamos, una escuela media que no esté trabajando con sus alumnos su futuro, es una escuela media que se está olvidando de lo que le va a pasar a sexto año o a quinto año, según la jurisdicción, qué va a pasar el año que viene con él. Creo que lo interesante es que la escuela esté presente, será con un orientador o el propio docente de una asignatura, no hace falta tener un personal externo, pero todos tenemos que estar preocupados por esa orientación de proyecto de vida. Y acá hay varios autores que lo trabajan también, no estar tan pensando en lo que vendrá, porque parece ser que siempre cuando nos formamos en la escuela estamos pensando en el nivel siguiente. Sí. En el jardín estamos pensando en que el alumno tiene que leer, tiene que sumar, tiene que restar para que ya entre en primer grado y lo sepa. Lo estamos adelantando. En la primaria hay que prepararlo para el secundario y en el secundario lo tenemos que preparar para que ya el alumno entre a la universidad o ahora ingrese al trabajo. Yo digo que lo interesante sería buscarle esa función esencial que tiene cada uno de los niveles y hacer que los jóvenes vivan la juventud como deben vivirla. Y nosotros ayudar a que ellos puedan construir su propio proyecto de vida. Por ahí somos de mucho futuro en educación y le estamos viendo siempre esta relación directa con el otro nivel y por ahí perdemos lo más importante, como es la escucha, como es el diálogo, la orientación, el acompañamiento. Hoy hay muchos chicos que van a la escuela no solamente a buscar un saber, una ciencia, sino que van a buscar afectos que no lo tienen en la casa, que no lo tienen en el entorno en el cual lo están conviviendo, y creo que es muy importante la escuela en este lugar. Y cómo la escuela puede orientar proyectos de vida. Yo tengo experiencias muy concretas. Hoy he podido compartir en esta semana una experiencia de un padre que volvió a la escuela secundaria a partir de recuperar y a partir de estos programas que se están implementando, pero junto con él volvió el hijo, que hace 2 años abandonó la escuela secundaria para poder terminarla. Padre e hijo están sentados en el mismo curso, terminando sus estudios de la secundaria. Estos son ejemplos interesantes, únicos, situados, contextualizados. Otros alumnos que a partir de un programa de radio que se llama De Jóvenes a Jóvenes, realizado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, los dos volvieron a la escuela a partir de sentirse comunicadores sociales. Y hoy recuperaron y están en la escuela cursando su 4º, su 5º año. Creo que lo interesante es ver cómo la escuela tiende estos puentes. Yo cuando por ahí se critica mucho a la escuela, digo tengamos cuidado, porque la escuela es el lugar
más preciado que tenemos para poder cultivar algunas cuestiones importantes, ¿no? Como por ahí se perdieron, como es el poder comunicarme con otro, sentirme con otro, estar al lado de otro, sentir que otro me necesita y que yo necesito a otro. La escuela a ese lugar no lo perdió, ocupa un lugar de saberes esenciales. Hoy a leer y a escribir no enseña el ciber, lo enseña la escuela. A resolver problemas lo enseña la escuela. A captar, a procesar y a comunicar información de manera sistemática lo enseña la escuela. A trabajar con otros lo enseña la escuela. A comprender los procesos sociales y naturales lo debe enseñar la escuela. Y así muchas cosas más, por decir algunas. Y mirar lo que la escuela puede, exacto, no lo que no puede. Exacto. Es esto, acá cambiar el diagnóstico con esa mirada. Berta Braslavsky decía esto, ¿no? Miremos a la escuela como que la escuela puede y ver a los alumnos como potencia y no como déficit. Bueno, con esta encendida defensa del lugar de la escuela en la sociedad, vamos a un corte. Vamos a presentar algunas experiencias didácticas. Esto es lo que tratamos de proponer en este bloque como un aporte para los docentes, y después volvemos con Horacio Ferreira. En este bloque, como acostumbramos, intentamos dar a los docentes algunos aportes. En este caso vamos a hablar de didáctica de las ciencias sociales y lo hacemos con Cristina Couseiro. Cristina, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál sería el aporte que podríamos darles hoy? Sí, yo estaba pensando, cuando comenzamos a charlar sobre este tema, en recuperar un recurso que habitualmente se utiliza, que tiene que ver con los registros documentales, pero darle una nueva mirada a estos registros documentales, ¿sí? Nosotros generalmente utilizamos los documentales con los chicos en el aula, pero lo utilizamos desde una posición de ellos más pasiva, ¿no? Se sientan como espectadores, analizan, les damos una guía para que analicen y demás, pero los chicos se quedan como alguien que está comprando de una manera un producto ya terminado y elaborado por otros, ¿sí? En realidad hay otras posibilidades y hay otras formas más de explotar este tipo de recursos, que tiene que ver con algo que se conoce en las ciencias sociales como la producción de historia oral, ¿sí? Es decir, que en lugar de que los chicos se conviertan en constructores de la historia oral, en documentadores de historia oral, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? Esto sería una especie de proyecto interdisciplinario, donde intervienen muchas ciencias girando alrededor de las ciencias sociales, que serían en este caso los que darían el contenido teórico para realizar este tipo de producción, pero interviene también el área de lengua y literatura, preparando la serie de entrevistas o colaborando en el armado de las entrevistas. También colaboraría el área de tecnología con el tema de, bueno, cómo registrar este documental que se estaría haciendo. Y fundamentalmente la que estaría interviniendo en el centro es el área de las ciencias sociales, ¿sí? Esto yo lo digo de historia oral, y en realidad cuando hablamos de historia, en este caso no estoy refiriéndome nada más que a irnos para atrás en el pasado, sino también se puede utilizar para registrar la realidad actual, ¿sí? Tomamos en cuenta que la historia es realidad del pasado, nosotros podemos hacer lo mismo. Siempre para tiene estudiarlo. Que ser algo contemporáneo, tiene que ser algo que haya ocurrido, que haya testigos de lo que ocurrió. Exacto, si la idea es justamente, esto permite un acercamiento a la comunidad y acercamiento a personajes que generalmente no aparecen en los documentales que nosotros ya compramos y utilizamos en nuestras clases, ¿sí? El tema es buscar algún testigo de algún hecho X que nosotros queramos investigar, ¿no? La inmigración de los años 40, algún golpe de Estado en especial, pero también lo podemos utilizar para estudiar hechos concretos de la actualidad, los impactos sociales de determinadas cosas, por ejemplo, la privatización o la eliminación de vías férreas en algunos pueblos del interior. Si estoy en alguna escuela rural, estos temas seguramente influyen mucho. La estación que dejó de estar y que generó un cambio en el pueblo, en la localidad, cómo se constituyó la región, ¿no? Exacto. Sí, esto en realidad es un recurso que se puede adaptar a cualquier circunstancia, ¿no? Se puede adaptar a las realidades locales, o sea, por un lado las realidades en el tiempo, lo que hablamos, lo que yo decía hace un tiempito, de esto de mirar para atrás en la historia o hacerlo con alguna problemática social presente, y en el nivel y en el lugar donde uno está, tiene que ver con el acercamiento a la comunidad propia. Sí. Que además, si no se hace, ese registro se pierde, ¿no? Con las personas que fueron testigos. Esto ya contribuye también a generar una historia que quede.
a generar una historia que quede y una historia vista de otra manera, una historia vista ya no desde los datos oficiales, sino una historia vista desde la vida privada de las personas, ¿sí? De cómo determinadas cosas que nosotros vemos como datos fríos de la realidad influyen en la vida privada de las personas y cómo las personas tienen que cambiar sus costumbres muchas veces en base a esto, ¿sí? Es un registro que se pierde, por un lado, entonces está bueno esto de hacer este registro que lo van a utilizar estos alumnos que lo están haciendo y los alumnos que vengan después. Es como armar una especie de biblioteca documental de la historia privada de las personas, ¿sí? También es solamente, no solamente es trabajar con contenidos diversos, sino también competencias a lograr en los alumnos, ¿no? Exacto. Si acá los alumnos dejarían de ser meros personajes pasivos que están comprando o adquiriendo algo que nosotros les estamos dando, sino acá se convierten en constructores, ¿sí? Aprenden, nueva forma de saber conocer y saber hacer, ¿sí? Aprender a conocerse, a acercar a otras realidades y aprender a cómo se arman estos documentales que generalmente ellos los ven por televisión y a veces hasta les aburren en un punto, ¿no? Sino acá empezar a que se conviertan en protagonistas de la construcción del aprendizaje. Bueno, muy bien, Cristina. Bueno, hemos contribuido entonces con un primer aporte. Esperemos que sí. Y vamos a seguir adelante en futuros bloques también con este tema de didáctica de ciencias sociales. Hoy entonces, la historia oral, continuamos con el programa. Bien, y continuamos en la entrevista. Horacio, una de las cosas que vos comentabas hace unos instantes tiene que ver con esta frase que deslizaste de la buena escuela, ¿no? Y recién cerrábamos el bloque anterior hablando de la escuela que puede, de aquellas posibilidades que realmente, estas potencialidades que tiene la escuela como institución. Esta buena escuela, ¿cómo es? Bien, bueno, particularmente creo que es una categoría que uno utiliza para decir que una buena escuela, como lo dije en el bloque anterior, no es la peor ni es la mejor, sino que es aquella escuela que está siendo, es la escuela que hoy tenemos, que es una escuela que no solamente es inteligente, sino que es sensible y fundamentalmente emprendedora, y tiene esta capacidad para poder evolucionar. Y cuando uno dice que tiene esta capacidad para poder evolucionar, me va dando la indicación de que es una escuela que se corre del déficit para ver a los sujetos que la habitan como potencia. Y esto implica corrernos de ese lugar del joven que no puede al joven que puede, del docente que no puede al docente que puede. Y creo que esto implica un cambio de paradigma interesante en ver cómo podemos construir cosas para evolucionar y darnos cuenta que cada vez nos vamos acercando más a aquello que establecimos nosotros como que es mejor. Y esto implica no estar comparándonos con otro, sino fundamentalmente ver qué hace otro, pero para ver cómo yo puedo hacerlo o mejorarlo en mi institución educativa. No es la copia y la réplica directa en la institución. Y esto implicaría pensar a esta buena escuela como con tres grandes ideas, ¿no? O sea, esto lo voy a construir junto con ustedes ahora. Digamos, ¿cuál es el sentido que tiene una buena escuela hoy? ¿Cuál es el contexto que tiene una buena escuela hoy? Y cómo nos damos cuenta que una escuela está evolucionando. Cuando yo me planteo cuál es el sentido de trabajar hoy en una institución educativa, cuál es el sentido de trabajar en una buena escuela, yo digo que el sentido pasa por los aprendizajes. Y yo acá me tengo que focalizar, y esto creo que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo por no perder de vista que nuestra tarea tiene una intención, que es el que el alumno aprenda. Y esto los docentes tenemos que comprendernos y es nuestra tarea cotidiana y no resistirnos con que los jóvenes de hoy no nos quieren escuchar, sino que también tengo que ver de qué manera y qué estrategias voy a utilizar para que mis alumnos aprendan. Yo creo que este debate de qué hay que enseñar en la institución educativa se debería estar precedido por una pregunta que es el para qué yo voy a enseñar en una institución educativa este y otro contenido para con mis alumnos. Y fundamentalmente colocar en el escenario la pregunta del quién. Muchas veces en la escuela no enseñamos, nosotros enseña un libro que nos ordena el currículum. Claro. Y nos olvidamos a veces del sujeto que tenemos al frente, de la persona que tenemos al frente con la cual estamos dialogando todos los días para construir un saber. Esto creo que me lleva a poner lo curricular en el escenario, en el debate de la institución educativa. Me parece que esto es lo que le da sentido a nuestro trabajo.
Lo otro que le da sentido a nuestro trabajo en una buena institución educativa es tener en cuenta la trayectoria escolar de nuestros estudiantes. Es decir, no solamente preocuparme porque el alumno ingrese, sino que progrese, promocione y egrese del nivel educativo en el cual está transitando o el ciclo. Creo que esto nos tiene que llevar al debate. Hoy no podemos naturalizar que entre el 50 y el 40%, según las provincias, los alumnos terminan abandonando la escuela secundaria y que esto es normal. Creo que lo que hace falta acá es pensar cómo analizamos esta trayectoria de nuestros estudiantes para darnos cuenta en nuestras prácticas en qué tenemos que cambiar. Creo que todas estas políticas de inclusión, todas estas políticas de retención que se vienen implementando en estos últimos tiempos, están ayudando y poniendo en el escenario experiencias muy valiosas en torno a cómo los jóvenes pueden volver a la escuela. Y acá me voy a permitir contar también una experiencia que creo que son ricas, cómo los alumnos, por ejemplo, a partir de la integración y el trabajo en un centro de actividades juveniles, pudieron volver a la escuela. Y hoy tienen 21 años o 22 en un pueblo muy chiquito de Córdoba, en la cual estos chicos habían abandonado la escuela, pero la escuela puso un centro de actividades juveniles con chicos, por llamarlos, de escolaridad regular, de escolaridad común, con la edad común, y estos dos chicos que se habían ido de la escuela por diversos motivos, un día se acercaron para ver si podían participar y hoy están sentados en el aula estudiando y terminando su secundaria. Ahí la escuela generó un espacio distinto donde dos alumnos que habían volado de la institución educativa, pero no con todas las alas y con todas las habilidades y capacidades necesarias, vuelven para que la escuela le dé ese lugar y ese espacio. Un poco en la línea esto del Ministerio de la Moratoria Educativa. Exactamente, creo que esto tiene que ver con esta línea también de trabajo. Esto recupera una experiencia anterior a esto, pero se va sumando a esta línea, como también del programa de inclusión educativa, del programa de igualdad educativa. Bueno, todos estos programas apuntaron fundamentalmente a ver cómo recuperamos y le damos sentido a la trayectoria escolar de los estudiantes. Pero para que esto sea posible es necesario el contexto, lo que hablé en el primer bloque, ¿no? Esta idea de generar un clima favorable en torno al aprendizaje. Hoy, si vemos solamente el contexto como lo físico, lo geográfico, nos estamos equivocando. Hoy el contexto es netamente vincular. Y creo que aquí vienen nexos diferentes en los cuales hay que construir en la escuela códigos distintos. Yo miraba los otros días participando en distintos actos oficiales. Yo antes, cuando venía una autoridad a la escuela, todos estábamos formados, alineados y todo lo demás. Hoy fui a una escuela donde no se dio eso y yo me pregunté, pero estos son jóvenes también como era yo. Lo que pasa es que tiene otra estructura la escuela. Está organizado sus aulas por áreas, trabajan creativamente, tiene la orientación de arte con telecomunicaciones. Fue un acto totalmente distinto del 12 de octubre que no había participado nunca, donde los chicos pusieron el talento, hubo murga, hubo otras cosas en lo cual yo en mi historia estaba acostumbrado a un discurso, a la entrada de la bandera de ceremonia, el himno, el discurso tradicional como que era el único, acá discursos que se encontraron, en algunos a favor y otros en contra. Digo, esto es educativo, esto es interesante. Digo, esto también es una escuela donde se vio un clima favorable, porque hasta la directora estaba participando desde un teatro que se armó en la institución educativa, poniendo en escena una obra junto con sus alumnos. Creo que este es un clima favorable dentro de la institución educativa. Otra experiencia muy interesante que viví fue en Icho Cruz, un centro educativo, junto con la comunidad, recuperaron la historia de la ciudad y van compartiendo todas estas experiencias, pero en la obra de teatro está el abuelo del pueblo, la exdirectora, el policía del pueblo, pero son personas de carne y hueso que hoy son policía, hoy son abuelos y están los jóvenes, el encuentro intergeneracional. Bueno, esto creo que es interesante que hoy la escuela posibilita, que en mi época eso no lo vivíamos tanto. Por otro lado, creo que una buena institución educativa necesita la profesionalización de sus docentes, como hablamos en el otro bloque, de que acrecenten sus competencias en el día a día de los proyectos que están desarrollando. Para esto creo que no solamente vale la voluntad de las escuelas, de las instituciones. Acá el Estado también tiene que seguir apostando a esta actividad con mayores recursos y con una nueva inventiva. Digamos, el curso no es la única respuesta. Hay otros formatos de capacitación que tenemos que comenzar a pensar, como Ateneo, talleres.
experiencias que sean cursos con implementación práctica y vuelta para poder reflexionar sobre esta tarea. Vos que has trabajado mucho en investigación, la investigación de la propia práctica, esto que vos decías, mirar la propia práctica, ¿no te parece que el docente universitario tiene este ejercicio, por lo menos debería tenerlo, y sin embargo en estos niveles no se insiste tanto en que haya más investigación? Yo creo que es necesario fortalecer las capacidades para que el docente pueda mirar su propia práctica. Creo que ahí viene una línea de capacitación interesante, y acá recupero también cosas que se están haciendo en estas últimas gestiones, en la cual el tema de la narrativa, la documentación de experiencias, la sistematización que muchas escuelas han puesto en marcha, todo lo que ustedes contribuyen desde los medios de comunicación con programas donde nos presentan la realidad para poder analizarla. Esto creo que da mucha fuerza, da mucho entusiasmo, en el cual si uno trabaja estos recursos y le coloca ciencia, el docente va a poder aprender. Y esto el docente lo tiene que aprender porque no nos han enseñado en el profesorado esto. Claro. Entonces, por lo tanto, es un espacio de capacitación. Y la última característica de una buena institución educativa me parece que tiene que ver en cómo trama y teje con la comunidad. Creo que las relaciones con la comunidad hoy son cruciales y fundamentales en la institución educativa para que realmente sea una buena institución. Como síntesis, entonces diría que una buena escuela tiene que estar focalizada en los aprendizajes, en la trayectoria escolar de los estudiantes, en presentar y vivenciar un clima favorable donde los docentes y los alumnos se vean involucrados en las tareas que se desarrollan todos los días, en el acrecentamiento de las competencias profesionales docentes y en las relaciones con la comunidad, como ejes fundantes para poder pensar una buena institución educativa, que para mí la escuela media que hoy tenemos no es la peor ni es la mejor, es la escuela que tenemos, y toda la sociedad debe ayudar a que esta escuela se transforme. Los docentes solos no pueden. Creo que la familia, el Estado, las organizaciones no gubernamentales, tenemos que estar presentes de una u otra manera para hacer realidad esta educación que necesitan nuestros jóvenes. Horacio, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente no tiene desperdicio, y la verdad es una invitación a construir esta buena escuela entre todos y generar entonces esta transformación. Seguimos con el programa. Gracias. Si algo podemos decir de Horacio Ferreira es del entusiasmo y la pasión que tiene por lo que hace, porque su manera de transmitir, más allá aún de los contenidos que fueron muy valiosos, nos dice, es posible una escuela distinta, es posible una transformación, podemos creer en la educación y además necesitamos que la educación ocupe el rol que le corresponde, porque sin ninguna duda la escuela tiene un lugar que es invalorable, pero para el cual hoy se habla mucho de crisis, y sin embargo hay muchas expectativas de que sin la escuela no se puede resolver. ¿Cómo hacer entonces una escuela que sea valiosa? Y ahí es donde él prácticamente ha centrado su interés. Sí, como decís, nos invita a dejar este lugar de diagnóstico en el que muchas veces nos ubicamos, y sobre todo un diagnóstico negativo, pensando, como él decía, en los déficits de la escuela, precisamente y particularmente de la escuela secundaria, y tener una mirada más de qué es lo que la escuela puede, y pensando también en, bueno, qué transformaciones son necesarias, más allá de en qué estado actual se encuentra. Y ahí nos invitaba a construir una escuela nueva, una escuela, no nueva, en realidad me corrigió, él dice una escuela buena. ¿Sí? Dice que la escuela es la que tenemos, es la que existe, con sus fallas, con sus aciertos, pero bueno, una escuela que necesita algunas transformaciones, pero que tiene potencial para convertirse en una escuela buena, con buenos docentes, que atiendan a las situaciones de contexto. Él nos hablaba de esta cuestión del enfoque situacional, de este aprendizaje situacional, que es mirar el contexto no solamente como una realidad física, sino como, bueno, lo vincular también, el vínculo entre el docente y el alumno, la centralidad en el aprendizaje. Nos dio varias ideas y varios ejes de discusión que, bueno, invitan a hacer análisis también más profundos, pero realmente sin desperdicio, como decía antes. Sí, rescato de él particularmente esta mirada integradora de teorías, de conocimientos, esta mirada sobre distintas escuelas que aparecen en el campo educativo, muchas de ellas controvertidas, escuelas que a veces plantean la desintegración de otras teorías, cuando en realidad unas se complementan con otras, y aun cuando así no sea, él nos señalaba lo valioso del aporte de cada una y de
hacer que cada docente, cuando está aplicando en la práctica una teoría, haga consciente esa teoría y se dé cuenta qué es lo que está haciendo, que relacione, no se quede solo con lo teórico, sino que con su práctica pueda analizarlo y ver que esa actividad está respaldada por una teoría y desde ahí crecer. Sí, esta importancia de la revisión de la propia práctica docente. Entonces, bueno, son muchas las líneas de trabajo que se pueden abrir de una investigación como esta. Esperamos que hayan disfrutado de este programa con el doctor Ferreira. Creo que para nosotros fue realmente agradable tener esta entrevista con una riqueza enorme. Y bueno, los esperamos para compartir un próximo programa .edu en próximas ediciones.